Hola amigos, mi nombre es Wilson Gómez, soy un técnico de refrigeración aquí en la ciudad de Nueva York y en este video les voy a enseñar una llamada que tuve hace unos días en el cual el relé del compresor estaba fallando y el compresor no estaba arrancando. En esa ocasión reemplacé el relé con un relé usado que tenía. El diagrama. Aquí tenemos el diagrama del compresor. En este diagrama pueden ver que en la mano derecha, en la parte de baja, tenemos el relé. En el relé tenemos tres terminales. Tenemos el terminal L, que es donde llega la línea caliente con el voltaje. Y tenemos terminal M y terminal S. Entre M y L tenemos la bobina de relé. Y entre L y S tenemos lo que es el contacto interno que está normalmente abierto, y cuando la bobina de relé es energizada, entonces este contacto cierra y deja pasar el voltaje hacia el capacitor de arranque. El voltaje pasa hacia el capacitor de arranque y energiza la bobina de arranque del compresor. En este caso me di cuenta que el problema era el relé, porque cuando chequeé por voltaje en el terminal S, en la terminal S, no tenía voltaje. Y cuando conecté y entonces chequeé con un ohmímetro, chequeé en la bobina del relé, me di cuenta que la bobina de relé estaba abierta. Y así pude determinar que el problema era el relé de arranque. En este caso estoy aquí ahora mismo cambiando el capacitor de arranque y el relé del compresor. Chequeé con el fabricante del compresor, que en este caso era Copeland. Copeland tiene una aplicación donde uno puede chequear toda esa información con el modelo del compresor y la serie. Uno chequea toda la información, le deja saber que todos los componentes de arranque del compresor, el, el número de piezas y todo. En este caso, este es el relé que vamos a cambiar, y este es el capacitor de arranque que vamos a cambiar también en este compresor. El capacitor está bueno, pero siempre es recomendable cambiar todo cuando se cambia uno, es recomendable cambiarlo todo. El relé, el capacitor, si tiene capacitor de marcha también, es bueno también cambiarlo. En este caso no tenemos, este compresor no usa capacitor de marcha, solo usa capacitor de arranque, relé, y eso que vamos a cambiar ahora. Lo que se hace en este caso, yo voy a cambiar el relé del compresor cada vez que no vamos a trabajar cambiando alguna pieza eléctrica o hacer algún trabajo en un equipo que no es necesario tener no es necesario tener el equipo encendido. Entonces uno siempre tiene que proceder a apagar, desconectar el equipo, poner el breaker en la posición de apagado y asegurarse que está todo en orden antes de
de empezar a trabajar. Asegurarse que no hay voltaje, porque no podemos confiar. A veces uno no sabe si está trabajando con el breaker correcto para ese equipo y puede ser que todavía haga un voltaje presente. Uno va y chequea uno por uno y asegurarse que no tenga voltaje a tierra. Como podemos ver, no tenemos ningún voltaje. Estamos en cero en todos. Entonces procedimos a cambiar el relé. Este relé tiene 3 terminales. Como pueden ver, está uno rojo, 2 rojos. Uno de los rojos va a la bobina de relé y no, los dos vienen a la bobina de relé. Los dos van a la bobina. Un rojo que es que viene de la entrada de la línea número 1, donde viene el voltaje, o sea, el caliente para el 120, y va directamente desde el terminal de donde entra la línea del voltaje, va directamente a la bobina de relé. La otra bobina de relé, este es el que viene directamente alimentado del caliente, de la línea caliente, del terminal 1, donde viene la línea caliente, y ahí nos alimentamos y vamos directamente al terminal L de la bobina de relé. Entonces, del terminal de la bobina de relé sale para los contactos que están normalmente abiertos. Entonces, el otro lado de relé, de la bobina de relé, que es la terminal M, también sale un rojo que va directamente al terminal de la bobina de arranque del compresor, que es este rojo que viene aquí. Viene aquí y aquí se alimenta directamente a la bobina de arranque del compresor. Entonces tenemos el azul, que el azul es uno de los alambres que va hacia el capacitor de arranque, que entonces está conectado al terminal, a la terminal S del relé, que solo es energizado durante el arranque. El contactor, la bobina de relé, cuando la bobina de relé es energizada, crea como en forma de un campo electromagnético, tiene otro nombre realmente, y cierra estos dos contactos, y así energiza el capacitor, y así sucesivamente. Este capacitor está conectado a la bobina de arranque del compresor. Este corre arranca el motor, y cuando el motor llega como alrededor del 75% de su velocidad, el campo electromagnético que se creó aquí por medio de la bobina de marcha y la bobina de relé, ese campo electromagnético, que tiene realmente otro nombre, se va disminuyendo hasta que estos dos contactos vuelven y abren y desconectan el capacitor de arranque y lo sacan del circuito. Vamos a proceder a cambiarlo. Son realmente, voy a conectar esto para poder quitar los tornillos del relé, que son 2 tornillos si no me equivoco.
bien simple realmente. Después que quitar los tornillos, recomiendo no quitar todo el alambre de golpe, al menos que le haya tirado una foto para saber cómo van los alambres. Y también tienen que tener cuidado de cuando a diferentes piezas vienen de diferente configuración a veces. En este caso parece que es la misma. En este caso es realmente bien simple. Lo único que tiene que asegurarse de que este esté bien correcto, porque debe ir en esta dirección. Si lo pone hacia abajo, entonces le va a dar problemas siempre, porque siempre los contactos van a estar siempre cerrados y el compresor nunca se va a apagar. Entonces siempre tiene que asegurarse que el fabricante lo va a indicar, como en este caso lo dice aquí, dice top, eso significa arriba. O sea, esa es la parte que debe ir arriba. Entonces se pone así mismo, se monta así mismo. En otro tipo de relay, como los relés potencial, no importa cómo lo ponga. En estos tipos de relé sí hay que seguir las indicaciones y ponerlo así, como manda, con esta parte hacia arriba. Como lo monté, realmente me falta un tornillo más, pero en este caso no veo como el otro sí tenía los dos hoyos para poner el tornillo. Este no lo tiene. No es realmente tan importante, solo hay que asegurarse que esté bien seguro, que no se vaya a mover y los terminales chocar con algún metal, pero este no es el caso. Pues ya procedemos ahora mismo a poner los terminales. Entonces nos aseguramos que estamos poniendo los terminales así como iban en el anterior. Como dijimos, los dos rojos son los dos que van a la bobina, y como podemos ver aquí, podemos ver si se enfoca bien la cámara, este terminal va directo a la bobina. Este otro terminal también va directo a la bobina. Este terminal es el del contacto, que es el que va al capacitor. Este va a ser el terminal donde va el cable azul, y los dos cables rojos en este caso. Cada fabricante usa diferentes colores. Puede encontrar, solo tiene que asegurarse de seguir el diagrama y no tendrá ningún problema. Esto con todos los terminales puestos. Ahora vamos a proseguir a cambiar el capacitor, ¿no? En el capacitor son dos cables, entonces aquí es bien simple, no hay pérdida realmente, son dos cables. Así mismo lo cambia de este capacitor hacia el próximo. En este capacitor no hay que descargar el capacitor como en otros capacitores que no tienen esa resistencia que se ve ahí, que esa resistencia descarga el capacitor automáticamente cuando ya se deja de estar energizado, porque como podemos saber, los capacitores retienen carga, y cuando no tienen esa resistencia ahí, entonces hay que descargarlo por sí solo. Nosotros tenemos que descargarlo ya sea con un destornillador o algo así,
descargarlo antes de tocarlo, porque se puede descargar en nuestras manos y es muy peligroso. Vemos, ya tenemos el capacitor puesto. Ahora ya voy a poner la tapa y lo vuelvo a poner en su lugar, que por eso es bueno siempre conseguir el capacitor original del fabricante, porque es del mismo tamaño, lo puede volver a poner en la misma forma y no tiene que tener el capacitor tirado. Así, pues eso es todo. Ok, ya todo está terminado, el relé, capacitor cambiado. Aquí podemos ver la unidad de condensador, es una unidad de agua que usa como medio de enfriamiento el agua en vez de aire. Por eso pueden ver, no hay abanico, solo pueden ver la tubería, que es la tubería donde se está alimentando el agua fría. Y después la de allá, que es la donde va directamente al drenaje. Bueno, pues todo por hoy, que el compresor está corriendo, está consumiendo ahora mismo 12.8 amperes, está en su rango. Es un compresor, creo, si no me equivoco, de 3/4 de caballo de fuerza, refrigerante de R22. Pues bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Alguna sugerencia que tengan me pueden dejar saber en los comentarios. Alguna duda o alguna corrección que me puedan hacer. Todos estamos siempre en constante aprendizaje y nunca cae mal un tip o algo que otro técnico sepa, que uno nunca en estos trabajos, en esta carrera, nunca puede saber todo. Pues bueno, que pasen buena, espero que hayan disfrutado el video. Y si fue así, denle a me gusta y suscríbanse, que vienen muchos videos.